elimina el fin trascendente hacia el cual tendemos. Lo elimina el bien supremo. El querer, la voluntad se pone su propia ley y agrega esta cosa tremenda. Cuando la voluntad busca su ley por encima de sí misma, cuando la voluntad busca su ley por encima de sí misma, siempre resulta de ello una heteronomía. Él contrapone heteronomía a autonomía. Heteronomía es una servidumbre, es sometimiento a otro, a un extraño, aunque sea Dios. Si la ley moral nos fuera impuesta desde fuera por Dios, la voluntad no podría someterse a ella, sino por temor, amor, interés. Y a él le parece que someterse por temor, por amor, interés es la misma edad. Observen bien, es una concupiscencia, una especie de movimiento despreciable, de servidumbre. Y dice, lo cual sería ajeno a la moralidad. Es decir, ustedes tienen aquí el querer mismo puesto como suprema ley, el querer mismo puesto como fin último, el tender de la voluntad como siendo el mismo su fin. Como decía el judío Bernstein, el socialista, lo importante no es a dónde se llega, sino el movimiento. Lo importante es caminar, a dónde no interesa. Y por eso que ahora que vivimos en la era del cambio, ustedes se han fijado que todo el mundo habla del cambio y nadie habla de lo que permanece y debe permanecer. Y todos tienen la obsesión, la embriaguez, el delirio del cambio. Y yo siempre recuerdo modestamente cuando les hablaba de Heráclito a los muchachos y uno les dice, sí, es verdad que no nos podemos bañar 2 veces en la misma agua de un río, ni beber la misma agua que bebemos en un vaso. Pero díganme, ¿qué es más importante, más principal, más real, más verdadero? El hecho de que siempre que nos bañamos en agua, aunque sea otra agua. Y siempre que bebemos para apagar la sed, bebemos agua. Si no hubiera algo que permanece, que es siempre lo mismo que su esencia, ¿qué sería de nosotros con el cambio absoluto, con el pasar siempre a otro? Nos moriríamos de sed, entre otras cosas, lo cual nos impediría pensar en el agua y en cualquier cosa. El cambio es una cosa real, pero lo que permanece es infinitamente más real y verdadero. Mucho más real es el agua, que es siempre agua, aunque sea otra agua, que el cambio del agua. Y los católicos en este momento tenemos que meditar bien esta especie de delirio del cambio que nos ha dado, porque nos están quitando las bases de sustentación. Lo que le ofrece al hombre ya la primera mirada de la inteligencia, ya la primera mirada de la razón práctica. Sigamos, dice Kant, hay que admitir para el mundo moral, observen bien, la concepción que Rousseau sostuvo para el orden social, que es orden moral también, ¿no? El hombre debe prescribirse la ley a la cual obedece. El hombre debe prescribirse la ley a la cual obedece. Eso es autonomía. Heteronomía es acatar cualquier ley que nos venga de fuera, aunque sea del mismo Dios. A pesar de que la voz de la conciencia moral te está dictando, aún en la infancia te está dictando la existencia de esta ley que alguien ha grabado en tu corazón y que tu conciencia descubre, sobre todo cuando faltas a ella. De esta manera ustedes ven que esto ya no estamos nosotros en el campo de la sabiduría, sino del delirio. Esto es una cosa delirante. Después vendrán los secretarios, los Leroy, toda la gente a prescribir lo mismo.
y ahora dentro de los progresistas, dentro de la iglesia, como finamente lo ha denunciado en muchos de sus artículos el padre García Vieira, vienen ahora a decirnos que la verdadera moralidad del acto no está en obrar el bien, sino en obrar con libertad. Y entonces vienen las otras variaciones. Hay que ser auténtico. La autenticidad, en lugar de la verdad, la autenticidad. La sinceridad brutal, como les decía el otro día. La liberación de los instintos, todo eso son sucedáneos de esta cosa monstruosa que significa plantear la voluntad, el querer, así sea la buena voluntad como el fin último, como el bien supremo. Es un verdadero delirio, es una verdadera locura, lo cual no significa de ninguna manera negar la libertad del hombre. Claro, de esta moral concebida así como la concibe Kant, deriva también una religión dentro de los límites de la razón de que él habla. Y entonces todos esos postulados, resulta que Dios existe porque yo lo hago existir, porque yo lo hago existir. Y entonces en vez de la vieja moral fundada en la teología, te inventan una teología moral, es decir, que hacen una teología basada en la moral. Es el hombre el que la pone, el que la postula, es uno. Son postulados de la razón práctica, no son evidencias de la conciencia moral del hombre, la ley moral, a pesar de que es una cosa tan clara, tan evidente, tan permanente. Hay dos modos, dice Tomás, de perfección. Hay una perfección que tienen todas las criaturas, la propia de su especie. El fin de un caballo es ser acabadamente caballo, es decir, realizar en la existencia cumplidamente su naturaleza, su esencia. El fin del hombre es ser acabadamente hombre, el fin de una piedra es ser piedra, el fin del agua es ser agua. Sé el que eres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una cosa alcanza su perfección, su máxima perfección, esa perfección encierra una tremenda limitación porque le faltan las perfecciones de todas las otras cosas que no son ella. Entonces Dios, maestro en estas cosas, ha puesto remedio a la imperfección, ha puesto un remedio aún en el plano de la criatura, y ese remedio es la criatura inteligente y capaz de querer. Porque resulta que hay un modo en que un ser se perfecciona asumiendo, llegando a ser las perfecciones de todas las otras cosas que conoce y que entiende. Y el alma inteligente, hecha a imagen y semejanza de Dios, no puede crear las cosas nombrándolas, pero las puede definir, llamarlas por su nombre, y va llegando a ser todos los nombres, siendo cada vez más perfectamente ella misma. Y acá tienen ustedes un remedio de esa imperfección propia de todas las criaturas limitadas a ser lo que son. Y hay otro modo de remedio de la imperfección que sigue a esto, que es el de la potencia de querer y de amar. Porque así como el conocimiento te saca de ti mismo y te lleva a las cosas, y te hace ser las cosas lo que ellas son, permaneciendo tú el que eres y cada vez más el que eres a medida que conoces lo que las cosas son, y te vas haciendo el universo mismo como verdad de ese universo, en el amor también resulta que el que ama, el acto de amor, la perfección del ser capaz de amar, no es ni siquiera reproducirse, es darse, es hacer don. Porque el sentido del bien, que es perfección del ser, es la comunicación, la difusión, la irradiación. Un ser cuanto más perfecto es, más desborda de sí mismo, más se brinda. Todo bien, cuanto más bien es, más difusivo es. Por eso el más difusivo de todos es la verdad,
es docente. ¿Qué quiere decir que la verdad es docente? Que la verdad es, casi diría, infinitamente comunicable, participable por todas las criaturas, que la pueden, como diría Agustín, abrazar todos, toda a la vez. Quieres dar un pan, lo tienes que dividir en tantos como son aquellos a quienes se los distribuyes y te quedas sin el pan. Pero si das el pan de la verdad, cuanto más lo das, más lo recibe entero cada uno que lo entiende y más te perfeccionas en ese bien. No solo no lo pierdes, lo ganas. Por eso ya vamos a estudiar el problema del sacrificio. ¿Acaso uno frente a ese crucificado, o hasta cuando en una película ve, aunque sea una fantasía o una realidad, ese campo de batalla donde Custer ha caído, o Custer, con toda su gente, y hasta el jefe indio, está bien hecho, con sentido, no puede menos ante esos hombres que han combatido hasta el último hombre muerto, que ir a recorrer ese campo pasmado de la grandeza, de la fuerza, de la presencia del ser que desborda por una sobreabundancia plena, justo en el fracaso, punto, en la derrota. En esa derrota de lo material que está para desintegrarse, vemos emerger la fuerza, la pujanza del ser, y sale de allí una ejemplaridad, una cosa que irradia, que levanta, mueve a la perfección a los seres en una medida incomparable. Ya continuaremos. Buenas.